lectura de hoy nos presentan la vida en clave de camino. Esta imagen de Elías, primero el pueblo de Israel, que en el camino va de camino, y Elías que viene huyendo, digamos, Jezabel ya lo quiere liquidar, digamos, así que con miedo, y a la vez también va rumbeando para el monte Oreb, por el desierto, donde va a encontrarse con Dios. Va en camino, el pueblo de Israel también va en camino, y en ese camino surgen las dificultades, y tanto el pueblo de Israel murmura cuando el maná, cuando Dios le manda ese pancito quizás desabrido, pero que lo sostuvo. Elías también murmura del camino, murmura interiormente porque se cansa del camino. O sea, es quizás una de las primeras en este camino de la vida, cuando surgen las dificultades, una posibilidad, y es a veces una tentación, es la murmuración, digamos, ¿no? El murmurar. Fíjense, Max Alexander, el benedictino, cuando define la murmuración, dice: murmurar es esa oposición a escondidas y sinuosamente insinuante que es susurrada al oído de los demás para lograr complicidad mediante una atmósfera de quejas y lamentos que logran contaminar la vida comunitaria de tal forma que terminan poniendo en cortocircuito las relaciones fraternas, ¿no? Es decir, esta definición, la murmuración es un pecado típico de la historia de la salvación, ¿no? Esa es la razón por la que este pecado viene estigmatizado por la Escritura. En los evangelios, el objeto de la murmuración, lo hemos recién escuchado, es Jesús, quien de esta manera experimenta en su propia persona lo que habían experimentado los profetas anteriormente. Fíjense, acá en este caso, los dirigentes judíos se oponen a las palabras de Jesús, con las cuales se había declarado, él dice: yo soy el pan bajado del cielo. Y quien los escuche le dicen: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Este no es el carpintero, como diciendo, dicho en criollo, ¿de qué se la da? ¿De qué se la da? Nosotros conocemos a su padre y a su madre, como diciendo que no nos vengan con este cuento, ¿no? Ahí comienza la murmuración entre la gente que lo está escuchando. No le creen al Señor, ¿no? Esta obstinada incredulidad con la que se enfrenta Jesús, que le dice: no murmuren entre ustedes, ¿no? Quizá una de las tentaciones de los pecados que tenemos que pedir mucha fuerza para evitarlo, porque hace mucho daño la murmuración, porque sobre todo porque desune, porque muchas veces, digamos así, golpea la dignidad y la fama del otro, a veces incluso con cosas ciertas, ¿no? Pero otras veces incluso ni siquiera con cosas ciertas, sino que yo oí, que dijo, que dijeron, y bueno, y al final a veces basta una palabrita para destripar a alguno, digamos, dicho en criollo, ¿no? En fin, y en el camino, en este caso vamos a Elías, va en camino, viene con miedo, va huyendo de Jezabel, que lo quiere liquidar, va yendo hacia el monte Oreb, donde Dios lo espera, y dice que se cansó del camino, ¿no? Una expresión también nuestra, ¿no? A veces en la vida nos cansamos del camino de la vida, ¿no? Y entonces nos invade lo que le invade a Elías, que es la desesperación, La desesperación es una forma de la no esperanza, ¿no? La desesperación, que podrá tomar mil formas, es cuando no tenemos ya deseos de luchar, cuando ya no encontramos sentido para dar ese paso hacia adelante, porque todo parece inútil, cuando ya no se intenta esa palabra de reconciliación en la familia o en el matrimonio, quizás cansados ya de haberlo hecho tantas veces sin lograr nada, ¿no? A veces uno dice: ¿y para qué? Si ya lo intenté tantas veces, ¿no? Nos cuesta esa última, es el tirar las redes de nuevo cuando parece que se ha pasado toda la noche y no hemos conseguido nada. Cuando ya no se tiene ese gesto de ternura en la pareja, que podría romper el hielo o la distancia que se viene acrecentando, cuando nos autoconvencemos que nadie nos quiere, cuando nos desencantamos de la gente y del mundo y ya no nos abrimos a los demás, cuando la visita del dolor
nos borra el horizonte y las ganas incluso de seguir viviendo, o cuando la enfermedad se vive como una felicidad mutilada, como un punto final y no como una etapa misteriosa en el camino de mi vida o de mi salvación. En fin, las experiencias pueden ser muy variadas, ¿no? Y muy personales, ¿no? Cada uno sería lindo que pensar qué forma tiene cuando nos visita esa desesperanza, pero sea cual sea el caso, lo cierto es que nos desilusionamos, entonces nos replegamos, endurecemos el corazón a nuevas esperanzas y ya no nos dejamos prometer nada nuevo. Hay aquella bienaventuranza tragicómica que no está en el Evangelio, ¿no? Que dice, felices los que nada esperan porque no serán defraudados. Fíjate, ¿no? Por lo tanto, endurecemos el corazón a nuevas esperanzas, no nos dejamos ya prometer nada nuevo, para finalmente tomar la decisión de ya no caminar, como Elías, ¿no? De tirarnos al borde del camino y pegar el grito, ya sea para adentro o a veces también para afuera, ¿no? Basta ya, ¿no? O sea, muchas veces en nuestra vida, en el que uno está tentado de gritarle a Dios un basta ya, ¿no? Un hasta aquí llegué, hasta aquí llegamos, ¿no? Y la tentación, que es lo que hace Elías, de tirarnos bajo la sombra del primer arbolito que encontremos, ¿no? Hay que imaginar que va en el desierto, ¿no? Por lo tanto, un calorazo terrible, arena, en fin, todo feo. De golpe una retama, encuentra un arbolito. Dicen que la retama, por lo pronto, es una sombrita. Cuando hace mucho calor, una sombra vale oro, ¿no? Y además, mira para adelante y el monte Oreb ni se ve por el horizonte, ¿no? Y de golpe esta retamita, que además dicen que la retama tiene florcita y es perfumada, o sea, es un poco ese símbolo de aquellas cosas que mientras vamos en el camino de la vida, que a veces en medio de un desierto, de golpe surgen tentaciones que son como una sombrita seductora, pero que hacen que no caminemos, nos sacan del camino, nos hacen desviarnos, nos hacen bajar la mirada, nos hacen tirarnos, ¿no? Por lo tanto, esto, cada uno tendrá que reconocer también qué formas tiene en mi vida la retama. Cuando voy en el camino y nos cansamos, qué cosas me seducen para no seguir caminando o para tomar caminos que no son los de Dios, ¿eh? Por lo tanto, estando así Elías, el Señor le manda un ángel que le dice, levántate y come. Lo despierta primero, levántate y come. Fíjense, dice que Elías se despertó, al lado vio un pancito, nosotros podríamos decir que es una tortilla santiagueña y un matecito, un mate cocido, comió y se volvió a acostar cara dura, Se ve que dice, voy a morir de empacho, habrá pensado, Bueno, y entonces el ángel, que se ve que tenía laburo ese día, lo despertó de nuevo y dijo, no querido, levántate, come, que todavía te queda un largo camino, como diciendo, fíjense, dice, del 40 días, el cansancio fue el primer día, le quedaban todavía 39, así que mira, así que dice esto. En la vida nuestra muchas veces hay que reconocer quiénes son aquellos ángeles que nos han despertado, que nos han puesto de pie, que nos han dado de comer a veces materialmente, ¿no? A veces espiritualmente, y que nos han animado y nos han dicho, quizás con firmeza, pero con mucho cariño, levántate y come, vamos, que todavía queda un largo camino, ¿no? El Papa Juan Pablo II, en una de las primeras Pascuas, tomó esta imagen del levántate y decía, y nos decía a todos, levántate vos que estás desilusionado, levántate tú que ya no tienes esperanza, levántate tú que te has acostumbrado a una vida gris y que ya no crees que puedas conseguir nada nuevo, levántate tú que sufres, levántate tú a quien la vida parece haberle negado mucho, levántate cuando te sientas excluido, abandonado, marginado, levántate porque Cristo te ama y tiene reservado para ti una inesperada posibilidad de realización y de solidaridad. Levántate y tu voz podrá dar gracia para siempre. En fin, que podamos poder revisar en nuestra vida este camino. Se dice que el camino es lugar de crisis también, ¿no? Sobre todo nuestros cansancios, nuestros desánimos, ¿no? A veces
que también colaboran en contra de nuestras fragilidades, a veces también nuestra dificultad con los prójimos, ¿no? A veces, digamos así, muchas veces la murmuración, la del corazón o hacia afuera, es cuando el proyecto de Dios no coincide con nuestros deseos, ¿no? Uno a veces piensa o desea algo en la vida, sea por fragilidad nuestra, por lo que sea, o la circunstancia de la vida, a veces las cosas no salen como uno hubiera deseado, y entonces el corazón, dicho en criollo, patalea, ¿no? Patalea, y en vez de aceptar de a poquito, en cambio cae en la rebeldía, cae en la murmuración, ¿no? Basta, ya ve, sentir quizás que el Señor nos ha defraudado, o sea, en fin, puede tomar, pero en todo caso siempre es la no aceptación del proyecto divino, y también la murmuración muchas veces cuando el prójimo o los prójimos no me caen simpáticos, cuando quizás por lo que sea tenemos dificultades con los demás, ¿no? Y entonces muchas veces la murmuración golpea nuestra puerta. Por lo tanto, bueno, pedimos esta gracia y sobre todo animarnos a sentir ponete de pie, ¿no? Fíjense, el tirarse bajo la retama, siempre el tirarse es signo de muerte, y el levantarse significa resurrección. En el original, resurrección es ponerse de pie, fíjense, ¿verdad? Ponerse de pie. Pedimos esta gracia, linda aquella oración del Padre Canale, donde dice: vos que sos el pan de vida, que levantás del polvo al desvalido, que renovás la esperanza de cada uno de nosotros, peregrinos tuyos, salí a nuestro encuentro porque solos no podemos. Búscanos cuando huimos perseguidos por los miedos. En la hora del cansancio, levantanos. Si se asoma la tristeza, alentanos. Danos siempre de tu pan, porque todavía queda mucho por caminar. Viniste a buscarnos y venís aún cuando nos ves tendidos o escondidos, sin aire de vida bajo esas retamas existenciales, tristes, sin ánimo. Tú te acercas para levantarnos, nos das el alimento del perdón que sana, y así nos transformas en ángeles que ponen de pie a tantos que yacen aplastados bajo retamas que roban el horizonte y la esperanza. Caminamos, Señor, nunca solos, siempre contigo, alimentados para, siendo alimento, alimentar, siendo puestos de pie por vos, ayudar a levantar a otros. Pedimos esta gracia, pedimos especialmente a la Virgen, a nuestro patrono San Roque, patrono de esta hermosa parroquia y de esta comunidad, quienes esta comunidad grande, hermosa, esta multitud, esta pequeña multitud que hoy día se ha reunido aquí en la misa, y toda esa multitud linda que nos acompaña desde la radio, ¿no? Quizás que podamos sentir que el Señor nos pone de pie, a veces directamente, otras veces a través de los ángeles. Ángeles son esas mediaciones que Dios pone en nuestra vida, ¿no? A veces son nuestros papás, nuestros padrinos, algún amigo. Es lindo, yo diría, como deber para la casa, como decíamos cuando éramos chicos, en el cole, pensar quiénes son, digamos así, los ángeles que a lo largo de nuestra vida nos han despertado, porque a veces uno se duerme, o digamos así, quienes nos han despertado, quienes nos han puesto de pie, quienes nos han dado ese empujoncito para seguir caminando en la vida. Y por otro lado, pedirle al Señor que nos dé fuerza para que nosotros, porque así como tantas veces nos han puesto a nosotros de pie, nosotros también tenemos que estar atentos, porque en el camino de la vida, a veces al costadito de nuestro, encontramos hermanos nuestros, comenzando por los de nuestra sangre, ¿no? Y siguiendo por nuestros vecinos, por nuestra gente que quizás está muy tiradita, muy cascoteada, muy al borde del camino, y el Señor nos constituye a nosotros ángeles. Ángel significa mensajero,
mensajero de esperanza, mensajero de una palabra de aliento, mensajero de un levántate que queda un largo camino, ¿no? Que nos conceda el Señor estas dos gracias, se lo pedimos especialmente a la Virgen, la llamamos Madre del Camino, ¿no? Que ella en el camino, como tantas veces la Virgen, cuando andamos así muy caíditos, muchas veces en nuestra oración a nuestra Madre, ella nos ha sostenido y nos ha puesto de pie, así como la acompañó al Señor en el camino de la cruz, ¿no? Que ella nos acompañe en nuestro propio camino. Que así sea.